Un cordial saludo para todos. Esta es una presentación en la que explicaremos algunos de los microorganismos presentes en el agua. Este grupo está conformado por Antonio Paffen y Mariana Quintero. El agua es el líquido esencial para los animales, incluyendo el hombre. Frecuentemente actúa como vehículo de transmisión de microorganismos entéricos. Los requisitos que toma la Organización Mundial de la Salud para establecer la calidad del agua es que se encuentre exenta de microorganismos patógenos de origen entérico y parasitario intestinal. La importancia de conocer las especies presentes en los sistemas acuosos naturales y el comportamiento en su ambiente radica en la posibilidad de desarrollar nuevas tecnologías que logren su eliminación y de esa manera controlar las enfermedades de orígenes hídricos. La seguridad de que un agua contaminada puede ser causal de enfermedades ha conducido a la necesidad de controlar rutinariamente la calidad microbiana de muestras de diversos orígenes. Estos transmiten enfermedades tales como salmonela, cólera, amebiasis y alteraciones gastrointestinales, entre muchos otros. La variabilidad microbiológica de las aguas naturales abarca numerosos organismos e incluyen células eucariotas, que pueden ser algas, protozoarios y hongos. Las células procariotas, que pueden ser bacterias, y los virus, que son microorganismos con capacidad de síntesis nula. Empezamos hablando de los microorganismos eucariotas, en este caso las algas. Estos microorganismos contienen necesariamente clorofila para la actividad fotosintética. Son aerobios y en ambientes con poco oxígeno mueren, flotan y se descomponen. Al descomponerse producen mal olor. Podemos encontrar las siguientes familias de algas: clorofita, o también conocida como alga verde. Esta se caracteriza porque puede producir olor a pescado o hierba. La cianofita o alga verde azulada se caracteriza porque puede producir sustancias tóxicas. Y por último, la crisofita son de color amarillo verdoso y a menudo generan olores aromáticos, o también pueden producir olores a pescado. Frecuentemente en el agua contaminada con heces fecales se encuentran dos protozoarios parásitos que inciden en la salud humana. Giardia lamblia es un flagelado con tamaño de 15 micrómetros y se transmite al hombre a través del agua contaminada por heces fecales. Y Cryptosporium parvum, que es un parásito del hombre y animales de tamaño pequeño, generalmente de 2 a 5 micrómetros. Luego están los virus. El 87% de las enfermedades virales transmitidas por el agua son causadas por el virus de la hepatitis. Seguimos con las bacterias indicadoras de contaminación. Existen 3 tipos de bacterias. Las primeras que encontramos son coliformes fecales. Estas habitan en el tracto intestinal de mamíferos y aves y se caracterizan por su capacidad de fermentar la lactosa. También indican contaminación fecal en las fuentes hídricas. Luego seguimos con las bacterias aeróbeas mesófilas. Estas determinan la efectividad del tratamiento de aguas, ya que presentan gran sensibilidad a los agentes de cloración. Y por último tenemos los pseudomonas. Estas señalan deterioro en la calidad del agua o una recontaminación. La gran sensibilidad de las bacterias aeróbicas mesófilas a los agentes de la coloración se ubica como indicador de la eficiencia del tratamiento de potabilidad en el agua. Esto quiere decir que mediante esta prueba podemos saber qué tan potable o no es el agua. Bueno, yo les voy a exponer sobre las bacterias que están presentes en el agua. A continuación las vamos a mencionar, algunas, y las vamos a describir, como lo más importante sobre ellas. Como sabemos, las bacterias se dividen en 2 grupos grandes, que son gram positivas y gram negativas. Esto lo podemos inferir por su coloración y por que son más que todo la diferencia, ¿cierto? Vamos a empezar con las gram negativas, que son pertenecientes a los géneros Pseudomonas, que son bacilos psicrofilos, presentan flagelos
peritíricos, producen pigmentos, no forman esporas, o sea que no se reproducen por esporas, sino pues como pues de otra manera, ¿cierto? Este grupo posee 7 especies, siendo la Pseudomonas aeruginosa la mayor, pues como la mayor en en relevancia sanitaria, o sea, de la cual hay que cuidarse pues sanitariamente. Los Phaeobacterium están presentes en el agua y en el suelo, son muy abundantes, son bacilos, pero formas de bacilos, y carecen de movilidad, por lo que no presentan ni flagelo ni una forma de moverse. Las galionelas son quimiolítrofas, obtienen energía de la oxidación del hierro +2 y +3. Su coloración es marrón, pues características de los hidróxidos sobre las colonias. Como dijimos anteriormente, como su oxidación es del hierro, donde más hierro abundan más y crecen. Las enterobacterias, enterobacterias, que son las más importantes entre los anaeróbicos facultativos, su presencia en el agua es asociada a la contaminación fecal. O sea, pues como dice claramente, está pues involucrada por materia fecal de animales o de humanos infectados, ¿cierto? No son esporulados, son de forma de bacilos, tampoco sueltan esporas, habitan en el intestino de los animales, no tienen movilidad. Este grupo contiene contiene varias cepas, pero las más importantes son la Salmonella, la Shigella y la Klebsiella. Después van los vibrios, integrados por bacilos curvados, o sea, son en forma de bacilos, pero son un poco más curvados, son anaeróbicos facultativos, poseen flagelos polares, aunque algunos son períticos. O sea, cuando dicen flagelos polares es que tienen dos diferentes, ¿cierto? De diferentes partes, tienen un movimiento como en espiral. Algunas especies patógenas están en el género, algunas de las especies que son patógenas son las Neisseria, Moracella y Acinetobacter, que son de las más peligrosas para el ser humano. Bueno, ahora vamos a hablar de las bacterias gram positivas, especialmente pues de las que están en el agua subterráneas. Empezamos con los micrococos y estafilococos. Son anaeróbicos y tolerantes a altas concentraciones salinas. O sea, son difíciles de combatir, ya que pues aguantan bastante la sal. Principales patógenos para los humanos, son las que más enferman a los humanos, procedentes de aguas subterráneas. Los streptococos, que incluyen los Streptococcus faecalis, habitan en el intestino del hombre y el animal. Indicador de contaminación fecal, o sea, cuando encontramos pues, de estas bacterias, sabemos que pues, la materia fecal está contaminada. Los bacilos y los clostridiums, que son bacterias, estas sí son esporuladas, tienen un metabolismo aeróbico y anaeróbico, producen poderosas exotoxinas patógenas para algunos animales, o sea que puede llegar a enfermar gravemente. Conduce al desarrollo del anthrax, zoonosis y tétano. Las zoonosis son enfermedades, pues como sabemos, que se pasan de animales a humanos. Por siguiente siguen varias bacterias que se encuentran en el agua. Ahí aparecen como las enfermedades, las bacterias y las enfermedades que pueden causar. Bueno, es importante hablar de las bacterias porque pues, son las principales razones por las que se infecta el agua y entran enfermedades al cuerpo humano, ¿cierto? De lo cual nos debemos cuidar, ya que las que son patógenas son muy agresivas, muy difíciles de combatir y se alojan más que todo en el intestino y en el estómago, ocasionando unas enfermedades graves como pues el Helicobacter pylori, que ya sabemos que es una bacteria supremamente peligrosa, la cual genera muchos problemas en el hígado, porque esa se aloja ahí, y muchas diferentes bacterias que nos pueden enfermar y traer muchos problemas. Es importante tener un control sanitario sobre el agua que se va a beber, siempre tratar de calentarla,
para matar pues todas las bacterias, porque sabemos que son bacterias que no son tolerantes mucho al calor, ¿cierto? Entonces siempre lo ideal es hervir el agua o saber de qué fuente sale, tener unos buenos filtros y cerciorarse que el agua que se tome no tenga como residuos de materia fecal, lo que es muy difícil porque sabemos que en las quebradas y en las fuentes de agua muchos animales dependen de ellas. Incluso también muchas bacterias se pueden pues, transmitir, no solo porque los animales defequen en el agua, sino porque también se pueden morir al borde de las quebradas o fuentes de agua, las cuales pues, el cuerpo se empieza a descomponer y empiezan a bajar el agua mala pues, con las bacterias que el animal tenga o las bacterias que los animales que lo estén descomponiendo depositen en ella. Entonces, pues la importancia de las bacterias en el agua, pues de saber cómo controlarlas es muy importante para la salud y es uno de los factores que más afecta a la población vulnerable, porque ya que no tienen un buen acueducto, tienen que sobrevivir del agua que encuentren de las quebradas o fuentes hídricas cercanas y tienen importantes pues como factores que influyen ahí. Entre esos también pues, como lo explica la compañera, los parásitos, que también son son un factor pues, a tener en cuenta. El análisis cuantitativo de bacterias indicadoras de contaminación en una muestra de agua puede realizarse por dos tipos de métodos. Recuento directo de microorganismos cultivables por siembra de la muestra o en un medio de cultivo en agar. O recuento directo basado en cálculos estadísticos después de sembrar disoluciones seriadas de la muestra en medio de cultivo líquido específico. Muchas gracias.